Muy buenas tardes, ya estamos en vivo por el Facebook de Inti Fertilizantes. El día de hoy tenemos en el marco del Día Mundial de los Fertilizantes una ponencia dedicada a la importancia de los macronutrientes y micronutrientes en las plantas, a cargo de la ingeniera Leila García Ra. Ella es asesora técnica nacional de Gavilon Perú, o como nosotros lo conocemos más, Inti Fertilizantes. Ella tiene más de 24 años de experiencia en el rubro de fertilizantes, brinda asistencia a cursos de fertilidad, fertilización y análisis de suelos. Los dejo con usted, ingeniera. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más en nuestras exposiciones en vivo a través de la plataforma de INTI. Hoy, como es el Día Mundial de los Fertilizantes, vamos a hacer un poco recuerdo qué significa esto, por qué se rememora. ¿Por qué? Porque coincide con el aniversario de hace más de 100 años de los señores Harvest y Hodge, que empezaron con el proceso de sintetización del amoníaco, entonces para producir fertilizantes. Entonces por eso se conmemora esta fecha. Según estudios de la FAO, el consumo de fertilizantes no es igual en todas las regiones. En los próximos años, la demanda va a ser mucho más grande de nitrógeno y potasio en África. El mayor consumidor de fertilizantes en el mundo sigue siendo Asia, con los tres principales nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. En el caso de Europa hay un superávit con los tres nutrientes. El uso de los fertilizantes en el 2020 se va a mantener más o menos estable, creciendo un 3.6% aproximadamente, igual en lo que es América Latina y el Caribe. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la fertilización. Nosotros hablamos de una fertilización balanceada, ¿por qué? Porque rememoramos lo que es la ley del mínimo. Es una ley que fue fundamentada desde 1867 por Liebig, que indica que las plantas requieren un correcto balance de nutrientes. La deficiencia de alguno de estos nutrientes puede limitar el crecimiento de las plantas y dejar además que otros nutrientes no se utilicen. Nosotros clasificamos los nutrientes en nutrientes no minerales, considerándonos con lo que nosotros conocemos como el CHO, porque es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y los nutrientes minerales, que los catalogamos en macronutrientes, que son nutrientes primarios, nutrientes secundarios y lo que son los micronutrientes. Dentro de los nutrientes primarios, generalmente nosotros ya los conocemos, nitrógeno, fósforo, potasio, lo que es en nutrientes secundarios, calcio, magnesio, azufre, y micronutrientes, boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, zinc, molibdeno. Ya están figurando otros elementos, el silicio, que están siendo investigados. La clasificación de los nutrientes tiene tres criterios. El criterio de esencialidad, ¿qué significa? Que la ausencia de cualquier elemento da como resultado un anormal crecimiento. El elemento debe ser específico, no ser reemplazado por otro. Y el elemento ejerce un efecto directamente sobre el crecimiento o el metabolismo. Después existe otro criterio de la clasificación, que es de acuerdo a la función del elemento en la planta. Se conoce como lo que son los elementos plásticos. Incluye el nitrógeno, fósforo y azufre, porque constituyen una síntesis en lo que son los tejidos de la planta, que van a formar lo que son las proteínas y los ácidos nucleicos. Existen también los elementos catalíticos, que es el cobre, zinc y manganeso, que nosotros los conocemos, que intervienen en el metabolismo de las plantas, y los elementos de funciones diversas, que son el potasio, calcio y magnesio, que mantienen un equilibrio de lo que son cationes y aniones. Otro criterio que nosotros también debemos considerar, que existe lo que es la presencia relativa. ¿Por qué consideramos la presencia relativa? Porque es el elemento cuando se encuentra superior al 1%, que es considerado un macronutriente. Por eso consideramos lo que es el nitrógeno,
potasio, magnesio, macronutrientes porque son requeridos presente en más de 1%, y los micronutrientes están en menor del 1% en concentración. Vamos a hablar de cada uno de los nutrientes en conceptos básicos. El nitrógeno representa el 1 al 4% del peso total de la planta. Es el elemento del crecimiento. ¿Por qué? Porque interviene en formación de funciones nucleicas, formación de clorofila, aminoácidos, proteínas, coenzimas. Principalmente es absorbido como forma de nitrato o como catión amonio. Lo que es el fósforo sí representa una menor concentración en la planta, pero es muy importante también. ¿Por qué? Porque cumple funciones en lo que son ácidos nucleicos, formación de azúcares, transporte de energía, fosfolípidos. Generalmente se absorbe en dos formas, dianión ortofosfato primario y ortofosfato secundario. Pero también a veces hay precipitados que forman con calcio, magnesio, y eso hay que corroborarlo de acuerdo al pH. El elemento es poco móvil en el suelo, por eso a veces también tiende a precipitarse o a complejarse con lo que es con calcio. El potasio, al igual como el nitrógeno, representa casi el 1 al 4% del peso en la planta. ¿Cuáles son sus funciones? Regulación en lo que es la presión osmótica, activa cerca de 60 procesos enzimáticos dentro de la planta. Colabora con la fotosíntesis, promueve la translocación de los fotosintatos, por eso se dicen que es el movilizador. Regula lo que es la apertura y cierre de estomas. Promueve lo que es la absorción del nitrógeno, la síntesis de proteínas. Principalmente la planta lo toma como catión potasio. Sí, la movilidad es limitada en el suelo y a veces en suelos arenosos se puede lavar. Los nutrientes secundarios, los que nosotros conocemos, el calcio, que es el estructural, forma paredes celulares, magnesio, que es el átomo principal de lo que es la clorofila, que también actúa como cofactor enzimático, el azufre, que también forma las proteínas junto con el nitrógeno, y también importante en lo que es la formación de la clorofila. Los micronutrientes, que muchas veces nosotros los dejamos de lado, pero cumplen funciones muy importantes, sobre todo el hierro, síntesis también de clorofila, formación de proteínas, cofactor coenzimático, igual como el manganeso, cobre, el zinc precursor de auxinas, el boro, translocación de carbohidratos, formación del tubo polínico, y molibdeno, que también se usa en pequeñas cantidades, actúa sobre lo que es la constitución del nitrato reductasa. Los nutrientes dentro de la planta, hay elementos que son más móviles. ¿Por qué? Porque se mueven fácilmente de partes viejas a partes nuevas. Generalmente conocemos lo que es el nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y molibdeno, que son bien dinámicos. Hay otros elementos que no son muy dinámicos en la planta, que una vez que llegan a ese lugar, se quedan en ese lugar. Generalmente es el azufre, calcio, hierro, cobre, manganeso, zinc, boro. Por eso, cuando nosotros vemos lo que son el tema de las deficiencias de los nutrientes móviles, generalmente vamos a encontrar las deficiencias en las partes viejas de la planta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hay brotes nuevos, se van a traslocar a los brotes nuevos. Entonces, por eso las deficiencias de lo que es nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, se ven en las hojas viejas. Y los elementos poco móviles se muestran en las hojas más nuevas. ¿Por qué? Porque si el elemento, por ejemplo, el zinc, el hierro, llegó a una hoja y después empezaron a ver nuevos brotes, no se va a traslocar. Por eso a veces hay que hacer programas continuos de aplicación cuando la planta está en crecimiento. Por eso se aplican en etapas iniciales. Vamos a ver unas fotos, cómo se muestran lo que son las deficiencias de los nutrientes. Por ejemplo, aquí estamos viendo en el caso del maíz, en algún momento cuando se hizo la charla de maíz,
hablamos que el maíz forma todo lo que son carbohidratos y proteínas. Entonces, cuando no se encuentra en una etapa adecuada, en llenado de grano, no termina de llenar el grano. Entonces, encontramos deficiencias en lo que son las mazorcas. No hay un adecuado llenado. Igual podemos ver la deficiencia de nitrógeno en los campos. Por ejemplo, este campo, si ustedes ven al lado izquierdo, no sé cómo estarán viendo la presentación, en el lado izquierdo un follaje muy verde, al lado un follaje verde pálido, pero de repente no se observa bien, las deficiencias generalmente es en la parte de las hojas viejas. Las hojas viejas es la deficiencia de nitrógeno. En lo que es el fósforo, la deficiencia generalmente, bueno, el maíz es el más visual, donde se ven la mayoría de deficiencias. Vamos a ver un borde violáceo a los costados, un pobre crecimiento radicular. Y a veces cuando es muy severo, vamos a ver que hasta el tallo se pone color violáceo. Y generalmente siempre, como les dije, es en las hojas viejas. El potasio, como igual seguimos en maíz porque es el más visual, donde se ven las deficiencias, vamos a ver como un necrosado, un quemado en el borde de las hojas. Ese quemado, ¿por qué? Porque cuando empieza a faltar potasio, igual, si ustedes ven, es en las hojas viejas. ¿Por qué? Empieza a faltar potasio y se va traslocando a todos los brotes nuevos. Entonces, por eso se muestran lo que son las deficiencias generalmente en las hojas viejas. El azufre, bueno, de repente no se ve muy bien, pero la deficiencia de azufre en el maíz se ve en los brotes nuevos, como les expliqué. El azufre es un elemento poco móvil, entonces cuando falta azufre, ya sea en el arroz, ya sea en el maíz, se va a ver que todos los brotes nuevos están pálidos. Entonces ahí hay que usar otro tipo de fertilizante para corregir esa deficiencia. En lo que es el magnesio, la deficiencia nosotros vamos a ver una decoloración intervenal. ¿Por qué? Porque afecta, sabemos que el magnesio, como les había comentado, es componente principal de la clorofila. Entonces, la clorofila es el que le da el color verde, es el que activa el proceso de fotosíntesis. Entonces, cuando falta magnesio, vamos a ver una decoloración. Cuando falta hierro, vamos a ver una necrosis, una clorosis en todas las hojas y después llega a necrosarse. Pero generalmente la clorosis se ve y las nervaduras quedan oscuras y toda la hoja se va poniendo mucho más pálida. Esto generalmente en lo que son las leguminosas como los frijoles, la soya, se ven más las deficiencias de hierro. Bueno, y generalmente los frutales también, ¿no? Pero los más visuales donde podamos ver es en lo que son las leguminosas, ¿no? Igual, el manganeso también vemos una decoloración, igual también ahí también vemos que las nervaduras se ven mucho más oscuras y hay una decoloración. El zinc, vamos a ver, los entrenudos se entrecortan, el ápice se vuelve más blanquecino, las hojas son más pequeñas, y vamos a ver unas estrías y unos tonos rojizos, ¿no? Entonces, generalmente igual las deficiencias de zinc se ven a veces en las etapas iniciales. Gavilon está importando, aparte de toda su cartera de fertilizantes que nosotros tenemos, de los fertilizantes edáficos, conocidos fertilizantes solubles, estamos importando también ya otras tecnologías de fertilizantes. Estamos importando fertilizantes que vienen con microelementos, fertilizantes químicos. El Croplex es un fertilizante con muy buenas características que tiene nitrógeno, fósforo, azufre, boro y zinc. Es un producto que viene de Eugene, con una alta tecnología y alta eficiencia, sobre todo cuando nosotros queramos instalemos un cultivo, ya sea una papa, un maíz en primer abonamiento, y también estamos incorporando a nuestra cartera fertilizantes de complejos químicos, que este es un 12-12-17, que tiene también magnesio y azufre, y la ventaja del ADP de fosfocamonio, que como lo vemos acá, es que viene con presencia de lo que es sulfato de potasio como fuente de potasio.
Eso es lo que queríamos hablar un poco de lo que es la importancia de los nutrientes el día de hoy. Queremos que haya si hay consultas para poder retransmitir la información. Sí, ingeniera, tenemos las dos primeras preguntas que nos han hecho por interno. La primera pregunta es, ¿cuáles son los 3 criterios de clasificación de los nutrientes? A ver, cuando hablamos de criterios de nutrientes, porque habíamos hablado inicialmente, el criterio de esenciabilidad. ¿Qué significa? La ausencia de cualquier elemento puede causar un anormal crecimiento o no un crecimiento completo o muerte prematura de la planta. El segundo criterio, el elemento es específico, no puede ser reemplazado por otro elemento. ¿Por qué? Porque no significa que yo si coloqué nitrógeno, no coloqué fósforo y solo coloqué potasio, mi planta va a producir. No, así coloque el doble de nitrógeno o el doble de fósforo, si no coloqué suficiente potasio, no produce la planta. El elemento también debe ejercer un efecto directamente sobre el crecimiento o metabolismo del cultivo. ¿Por qué? Porque ahí no es que exista un antagonismo, porque puede haber problemas. Se consideran elementos esenciales para el crecimiento de la planta, lo que es el nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo, azufre, cloro, hierro, manganeso, cobre y zinc. O sea, todos cumplen funciones dentro del crecimiento del cultivo. No van a ser reemplazados un elemento por otro. No significa que yo coloque más de un elemento y va a reemplazar lo que me falte del otro elemento. Importante, como ya había recalcado, las funciones. Cada elemento cumple funciones. Bueno, acá les llaman elementos plásticos, elementos catalíticos y otros que cumplen diversas funciones. Los plásticos porque constituyen la síntesis de los macronutrientes, constituyen células y tejidos porque constituyen proteínas. Los catalíticos, lo que es el zinc, cobre, molibdeno, con metabolismo, catalizadores enzimáticos, y lo que son diversas funciones, calcio, potasio y magnesio, porque mantienen el equilibrio dentro de la planta, ¿no? Entonces, si hablemos un poquito más, entonces ya, hablemos del CHO, lo que nosotros decimos el CHO. El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre constituyen lo que son mayoritariamente las funciones orgánicas dentro del grupo. El fósforo y el boro, reacciones de transferencia de energía y movimiento de lo que son los carbohidratos. Potasio, magnesio, calcio y cloro también constituyen compuestos orgánicos y el mantenimiento del balance iónico dentro del cultivo. Es el cobre, el hierro, manganeso, molibdeno y zinc posibilitan el transporte y catalización de las enzimas. Entonces estamos viendo que todos cumplen funciones biológicas y esenciales dentro del cultivo. No es que vamos a reemplazar un elemento por otro. Continuando con el tema de criterios de esencialidad, de parte de John Aguilar pregunta si es que el silicio puede ser considerado un elemento esencial. Como les dije, hay elementos que están siendo estudiados. Sí se ha determinado que el silicio trabaja de repente en lo que es estructura de la planta, pero todavía no se ha encontrado una función, por ejemplo, metabólica o que vaya a formar algún elemento, así como el nitrógeno, azufre, que van a formar lo que son las proteínas o los azúcares, o el potasio, que es el movilizador. Se está estudiando, o sea, de repente quizás ya se pueda incluir más adelante en lo que es dentro de los criterios de esenciabilidad. Sí se está considerando, pero todavía como parte estructural, que forma estructura dentro de la planta, ¿no? Así como el calcio forma el pectato de calcio en las paredes celulares, sí se ha encontrado mucho, sobre todo en las gramíneas, el efecto del silicio en las paredes celulares. Perfecto, ingeniera. Vamos a continuar con la segunda pregunta que nos llegó por interno. ¿Cuáles son los síntomas de deficiencia de los nutrientes inmóviles?
Antes de continuar, quisiera decirles Ya. que pueden seguir dejando sus preguntas en los comentarios y también que dejen sus correos en los comentarios para poderles brindar luego esta información. Generalmente, como habíamos mencionado, los nutrientes inmóviles generalmente son los microelementos. ¿Por qué? Porque se mueven poco. Si se van a aplicar, se van a quedar fijados en las hojas y no se van a traslocar. Generalmente son de coloraciones intervenales, como lo hemos visto en lo que es el zinc, manganeso, el hierro. Generalmente son intervenales y se ven generalmente en, ¿qué se llama? En las hojas viejas, porque estos no se van a movilizar, no se van a movilizar. Y ya en los brotes nuevos, como estamos viendo, por ejemplo, aquí, ya vemos la deficiencia. ¿Por qué? Porque no se ha movilizado de la parte vieja a la parte nueva. Generalmente así vemos, igual en los frutales, en la uva, en el palto, en los cítricos. La deficiencia de los microelementos se ven en los brotes nuevos. ¿Por qué? Porque son elementos inmóviles dentro de la planta. Por eso muchas veces, como complemento, no solo si no se hace una adecuada fertilización vía suelo, se hace complementos de aplicaciones vías foliares para complementar la nutrición, porque a veces no se llega tan rápido vía xilema que se movilice dentro de la planta. Ingeniera, otra pregunta que nos ha llegado. ¿Cómo se puede trasladar el calcio dentro de las plantas? ¿Cómo es el movimiento de ese elemento? El calcio es un elemento poco móvil, poco móvil. Bueno, acá no lo tenemos, pero sí les comento. El calcio generalmente se mueve de abajo hacia arriba, o sea, sube por la raíz, sube por el xilema y se va a fijar ya sea en la hoja, ya sea en el brote o si llega al fruto. La planta tiene que transpirar para que haya un movimiento eficiente del calcio. O sea, se mueve de abajo hacia arriba. Si nosotros complementamos vía foliar, ya sea si lo dirigimos a la hoja o lo dirigimos al fruto, se va a quedar ahí, no se va a movilizar. El calcio es un elemento poco móvil dentro de la planta y menos móvil cuando no hay suficiente transpiración. Ok, ingeniera, muchas gracias. Creo que esas serían todas las preguntas que nos han llegado de parte de los asistentes. Nosotros vamos a estar enviándoles este material en resumen a cada uno de los correos que nos está proporcionando en los comentarios. De acuerdo. De acuerdo. Ok. Muchas gracias a usted, ingeniera, y muchas gracias a todos por conectarse en esta ponencia. Gracias.